El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, quien fue un teólogo y sacerdote católico alemán, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, un documento que contenía 95 tesis. Algo que debemos saber es que en aquel entonces era cosa común usar las puertas de las iglesias para poder colocar algún tipo de anuncios o noticias. Mucho más porque recientemente se había creado para entonces la imprenta, se había inventado la imprenta en el año de 1440. El objetivo de Lutero, al clavar estas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, jamás fue fragmentar o dividir la iglesia católica. Esa no fue la intención de Lutero. Más bien, su objetivo fue dar un mensaje y que los teólogos, sacerdotes y autoridades de la época entiendan que la iglesia había errado su camino, que la iglesia había puesto las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y esto es algo contra lo cual protestó Martín Lutero y los demás reformadores. La iglesia había colocado las tradiciones de hombres por encima de la misma palabra de Dios. Lutero exhorta a la iglesia a que vuelva a la palabra de Dios y sobre todo hace una protesta especial contra las indulgencias. Las indulgencias eran certificados que la iglesia otorgaba para la salvación del alma, de vivos o de muertos, a cambio de dinero. Es decir, se vendía indulgencias. Si yo quería salvar mi alma, entonces compraba una indulgencia. En más, se dice que podía comprar indulgencias aún para mis pecados futuros. Si yo quería salvar el alma de mi abuelita que está muerta, entonces compraba una indulgencia. Y especialmente contra esto protesta Martín Lutero. El para entonces Papa León X hace un llamado a todos a que compren indulgencias para salvar el alma de sus seres queridos. Lo que sucede es que Lutero jamás imaginó que este sería el inicio de un gran cambio. Lutero jamás imaginó que este documento clavado en la catedral de Wittenberg cambiaría para siempre la historia de toda Europa, y no solo de Europa, sino del mundo entero, ya que es de aquí que nace lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Nosotros como iglesia evangélica nacemos de esa reforma. Por eso la iglesia evangélica también se la conoce como protestante. Ministerio Rey de Gloria es una iglesia evangélica o protestante y usted es un cristiano evangélico o protestante. Mire cuáles son nuestras raíces y por eso es necesario irnos a la historia. Ahora bien, estas 95 tesis que Lutero clava en la catedral, al pasar los años y los siglos, fueron resumidas en 5 lemas o frases conocidas como las 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Y estas 5 solas son un pilar fundamental en la predicación de los reformadores, ya que en ellas protestaban contra la enseñanza distorsionada de la Iglesia Católica. Ahora, necesito hacer un alto inmediatamente antes de continuar
Y quiero decirles que no pretendo en esta enseñanza o en esta serie de enseñanzas, no pretendo atacar a la Iglesia Católica. Sin lugar a duda, tenemos que hablar de ella porque en el contexto histórico es de allí que nace la Reforma. Pero como pastor de una iglesia evangélica o protestante, no pretendo ver la paja del ojo ajeno e ignorar la viga, la gran viga que está en nuestro ojo. Y me refiero a la viga de la iglesia evangélica. Porque es triste y es irónico, ya lo veremos, que decir que la iglesia evangélica hoy en día necesita una reforma. Aunque hemos nacido de la reforma, hoy necesitamos una reforma. Hemos extraviado totalmente el camino. No pretendo atacar a la Iglesia Católica, ya les he dicho. Tampoco pretendo sumergirme completamente en el contexto histórico de la Reforma, sino más bien es mi objetivo en que nosotros como iglesia protestante entendamos la necesidad que tenemos de volver a las Escrituras. Tenemos la necesidad de una reforma urgente como iglesia evangélica. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Hoy nos anclaremos en la primera sola. Sola Escritura. Sola es una palabra en latín que significa solamente, únicamente. Y este principio de sola Escritura nos dice que la autoridad máxima de la iglesia es la palabra de Dios. El principio de sola Escritura nos dice que nada ni nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Veamos algunos aspectos en cuanto a sola Escritura. Primero, las tradiciones no pueden estar por encima de las Escrituras. La tradición de ningún hombre, de ningún concilio, de ninguna religión, de ninguna iglesia, de ninguna comunidad cristiana puede estar por encima de la palabra de Dios. No puede prevalecer sobre la palabra de Dios. Para el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, la iglesia estaba obligando a las personas a que se cumplan tradiciones. Era un tipo de obligación. Y estas tradiciones no estaban avaladas por la palabra de Dios. No estaba avalada por sola Escritura. Una de estas muchas tradiciones era, y es hasta nuestros días, la adoración a los santos. La iglesia enseñaba y enseña hasta nuestros días, la iglesia católica, que hay que adorar, que hay que venerar a los santos. Pero el problema, o más bien el punto sería, ¿qué dice sola Escritura acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? Leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 5, verso 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el contexto de aquellos que practican la idolatría. Sola Escritura nos dice, ¿por qué adorar una escultura? ¿Por qué adorar una imagen que no oye cuando tenemos a un Dios vivo que escucha y está atento al clamor de su pueblo? Sola Escritura nos dice, ¿por qué adorar una escultura o una imagen que no ve cuando tenemos a un Dios que tiene sus ojos como llamas de fuego, que lo ve y lo conoce absolutamente todo?
Sola Escritura nos dice por qué adorar a una escultura artífice de hombre cuando tenemos a un Dios que es el creador de todo, lo que vemos, lo que no vemos, a un Dios que es el creador de los cielos, la tierra, lo que hay encima y debajo de ellos. ¿Por qué adorar a una escultura cuando tenemos a un Dios vivo? ¿O no tenemos a un Dios vivo, amado hermano? Es aquí, sola Escritura nos dice, no podemos poner la tradición por encima de la palabra de Dios. La tradición puede decir algo, pero la pregunta para nosotros como iglesia es, ¿qué dice la palabra de Dios? La tradición está basada en la palabra de Dios. La tradición está conforme a la palabra de Dios, porque puede existir una tradición. Y no habría problema si esta está alineada a la palabra de Dios. El problema es que esta esté en contraste de la palabra. Y allí el principio de sola Escritura. Hablemos de las indulgencias, que fue un punto sobre el cual Lutero protestó de manera exhaustiva. Y como ya dije, las indulgencias, en palabras sencillas, era comprar la salvación a cambio de dinero. ¿Qué dice la Escritura? ¿Se puede comprar la salvación? El dinero puede comprar nuestra salvación. ¿Qué dice sola Escritura? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, somos salvos por gracia. Y el vehículo es la fe para esto. Y esto no es de vosotros, sino es que es un don, es un regalo de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Medita en la expresión no por obras, quiere decir no por dinero. No podemos comprar la salvación. Pero mire, como dije hace un momento, es tan irónico lo que le voy a decir ahora. Pero es tan cierto. Nacemos de la Reforma Protestante, donde Lutero empieza protestando en contra de las indulgencias. Pero como iglesia protestante, hoy en día, hemos caído en lo mismo. Las indulgencias han vuelto a la iglesia evangélica. Es el mismo perro, con otro nombre o con otro hueso, pero es exactamente el mismo. Hoy se pretende, y esta es una distorsión del evangelio, hoy se pretende comprar las dádivas del Señor a cambio de dinero. Ya usted lo sabe. ¿Quieres recibir esto? Entonces tienes que pagar tanto. ¿Quieres esto de Dios? Entonces tienes que dar tanto. En aquel entonces, en el siglo XVI, en cuanto a la venta de indulgencias, había el siguiente dicho, el siguiente refrán. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y es lo mismito que está pasando en nuestros días, iglesia. Exactamente lo mismo. Tan pronto como entregues tu dinero, recibes tu milagro. Mire, qué ironía. Protestamos contra aquello y hemos caído en lo mismo. Por eso he dicho, hoy no pretendo ver la paja del ojo ajeno, sino nuestra viga. Y aquí debemos entender algo, iglesia, y es que ningún don espiritual, escúcheme bien y entiéndase ya, ningún don espiritual se compra con dinero. Ninguna dádiva de Dios la podemos comprar con dinero. Toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces por los méritos de Cristo. Por estos méritos recibimos toda dádiva espiritual, no a cambio de dinero. Es verdad, la iglesia local necesita economía, necesita dinero.
Eso es una cosa. Pero otra cosa es para obtener dinero, vender el evangelio. Otra cosa es para obtener dinero, prostituir la palabra de Dios, manipular la mente de la gente. Las indulgencias surgieron como un método para obtener dinero y concluir la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y por eso se empezó a prostituir la palabra, imagínense, a venderse al mejor postor. Qué triste que hoy en día se prostituya la palabra, se venda un Cristo, se venda el evangelio. No, hermanos, sola Escritura nos dice que no somos salvos por obra, que no somos salvos por el dinero que entreguemos. Sola Escritura nos dice que ninguna dádiva espiritual la recibimos a cambio de nada. Sola Escritura nos dice que es por los méritos de Cristo que somos salvos, que somos sanos, que somos libres, que somos restaurados, amada iglesia. Aleluya, denle un fuerte aplauso si lo va a hacer. Sola Escritura nos dice que ninguna tradición puede estar por encima de la palabra de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Sola Escritura también nos dice que ninguna experiencia personal puede estar por encima de la palabra de Dios. Ninguna experiencia personal, emocional, espiritual, mística, nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Estamos en momentos y en tiempos donde la iglesia se ha llenado de experiencias espirituales, emocionales, y queremos sentir, porque si no sentimos, entonces no hay presencia. Entre las muchas experiencias espirituales, emocionales, místicas que existen hoy día, están aquellas experiencias de personas que dicen haber ido, que el Señor las ha llevado al cielo, al infierno, para darles un mensaje. Creo que todos hemos escuchado acerca de estas experiencias. ¿Qué hay acerca de eso? Me preguntan, pastor, ¿qué hay acerca de esto? ¿Usted cree que esto, Dios nos quiere dar un mensaje por medio de estas experiencias? Mi respuesta es la siguiente. Todo lo que Dios ha querido mostrarnos, ya sea del cielo, ya sea del infierno o de cualquier otro aspecto, está en la palabra de Dios. Todo lo que Él nos quiere mostrar o nos ha querido mostrar está en la palabra de Dios. Si Dios calla, calla. Y si Dios habla, lo hace por medio de su palabra. Deuteronomio 29 dice una gran verdad. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto. Mire, hay cosas que Dios mantiene en secreto, pero hay otras cosas que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, la que nos ha revelado, ¿para qué? Para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta ley. Hermano, amigo, no ande preocupado por lo que no entiende. En su tiempo, mientras usted escudriñe la palabra de Dios, mientras usted lea la palabra de Dios, por eso tiene que venir a la iglesia con Biblia y cuaderno de estudios. En su tiempo usted entenderá tal vez lo que hoy no entiende. No se afane por entender lo que aún usted no puede entender. Preocúpese sí por lo que entiende. Esa debe ser nuestra preocupación. Esa debe ser su preocupación. Lo que entiendo debe preocuparme, porque lo que entiendo entonces tengo que ponerlo por obras. Es nuestro desafío. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántas experiencias emocionales, místicas, espirituales hoy hay en la iglesia? ¿Qué hay acerca de los sueños? Tantas veces me han preguntado, pastor, ¿Dios puede hablarnos por medio de los sueños? ¿Dios puede? Bueno, si tú me preguntas, ¿Dios puede hacer todo? Dios puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Si decimos que Dios no puede algo, entonces deja de ser Dios. Pero algo
que usted y yo debemos tener claro es que la manera natural, la regla por la cual Dios nos habla, no es a través de los sueños. ¿Es a través de qué? De su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su espíritu. Cuando oramos y pedimos dirección a Dios, el Espíritu Santo pone en nosotros impulsos internos. Así le llama Miguel Núñez, impulsos internos, los cuales ponen también el querer y el hacer. Es el Espíritu de Dios. Escrito está en Juan 16. El Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Los sueños son un fundamento inestable. Creer que Dios nos habla por medio de los sueños es un fundamento muy inestable y peligroso. Porque entendamos que es natural soñar. Y si usted hoy día se come unos frijoles con una carne y unos patacones, créame que va a soñar y va a tener pesadillas. Si es que se los come antes de ir a dormir. Los sueños son naturales y no quiero enfocarme en cuanto para hablar de los sueños. Dios nos habla por medio de su palabra y Dios nos habla por medio del Santo Espíritu de Dios. Imagínese usted que seamos dirigidos por los sueños y no por la palabra. Imagínese usted que seamos dirigidos por los sueños y no por el Espíritu de Dios. Cuando yo tengo que tomar decisiones como esposo, como padre, como pastor, yo no le digo, Elisa, vamos a hacer esto porque lo soñé. No, es peligroso, hermano. No sé si me estoy explicando. Es peligroso, o sea. ¿Y por qué puedo asentar que el sueño viene de parte de Dios? No. Por eso digo que es un fundamento inestable y peligroso. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo pone el querer y el hacer, es otra cosa. Porque no eres tú, no son tus sueños, no es creación de tu mente. Es el Espíritu Dios que te habla y te lleva, pone el querer y el hacer en tu vida. Hermanos, todo hay que filtrarlo por medio de la palabra. Todo hay que filtrarlo por medio de la palabra. Aún tus experiencias personales, porque también podemos creer que es el Espíritu de Dios cuando no lo sea, sino simplemente nuestras emociones. Y el Espíritu de Dios jamás va a estar en contra de la Escritura. ¿Por qué? ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. ¿Por quién fue inspirada la palabra de Dios? Por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios jamás va a estar opuesta a lo que diga el Espíritu Santo. ¿Quieres saber? Tal vez tú has tenido un sueño y crees que Dios te ha hablado por el sueño. Bueno, filtralo por la palabra de Dios. Si está en contraste o si está alineada la palabra de Dios, es otra cosa. ¿Crees que Dios te ha hablado? ¿Crees que el Espíritu Santo de Dios te ha hablado? Vamos, filtralo por la palabra de Dios. Si está alineada la palabra de Dios, entonces es palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Cuidado con las experiencias personales. No. Cuidado. Sola Escritura nos dice, ninguna experiencia personal, espiritual, mística puede estar por encima de la palabra de Dios. Nuestras emociones, ¿qué dice la Escritura? Que nuestro corazón es engañoso, es perverso. No porque tengas una emoción, no porque tengas un pálpito, quiere decir que es la dirección de Dios para tu vida. De ninguna manera. Mira a ese joven, a esa jovencita que me dice, pastor, estoy enamorado. Estoy locamente enamorado de este chico, de esta chica. Y sé que es la voluntad de Dios. Bueno, si tú lo sabes, ¿qué puedo hacer yo? Pero solo hay un problemita, me dicen. Un problemita. Como el grano de mostaza, chiquitito. ¿Cuál es el problemita? Es que esa chica, ese chico no es cristiano, no conoce de Dios.
Eso no es un problemita. Es un problemote. Y será como el grano de mostaza, pero mañana será como el árbol de mostaza tan grande que las aves podrán cobijarse en él. Oh, pero ¿qué hago si mis emociones, una experiencia personal, qué hago si mi corazón me dice algo? Bueno, el Hijo de Dios no se deja guiar por sus emociones. El Hijo de Dios es guiado por sola Escritura. Es guiado por la palabra de Dios. Y si nuestras emociones nos dicen algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué sucede, hermano? ¿Ah? ¿A quién le hago caso? ¿A mis emociones? ¿A mi experiencia personal? ¿O a lo que dice sola Escritura? No hay que darle vuelta al asunto. Y mire, muchas de las desgracias que vivimos es porque vivimos por emociones y no por la palabra de Dios. Porque hemos decidido ser guiados por nuestras emociones, por una experiencia, pero no por la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, la iglesia necesita menos emociones y más palabra. Y es que hoy día la gente anda desesperadamente buscando emociones. Desesperadamente. Pero las emociones también constituyen un terreno inestable. Una iglesia fundamentada en emociones, en experiencias personales, es una iglesia que va al barranco. Un creyente fundamentado sobre emociones, experiencias personales, hermano, es un creyente que no está firme, no tiene un fundamento sólido. ¿De qué sirven las emociones si no hay palabras, si no hay fundamento? ¿De qué sirve que lloremos, gritemos, te tiren al piso, empieces a brincar, a dar vueltas? ¿De qué sirven todas esas emociones si no está fundamentado en la palabra de Dios? No sirve de nada. Porque las emociones son efímeras, están hoy día, luego no están. Pero la palabra de Dios, sola Escritura, siempre constituirá un fundamento seguro, firme para el cristiano. Solo cuando estamos fundamentados en la palabra, en sola Escritura, no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento extraño de doctrina, sino que podremos estar firmes, amado hermano. De allí la necesidad de que usted, hermano, sea diligente con la palabra de Dios, de que usted anhele la palabra de Dios, de que la Biblia no solo sea un libro que lo tiene guardado en casa y el domingo le quita el polvo y lo trae para la iglesia. No, hermano, no. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Sin la palabra de Dios es como que camináramos con los ojos cerrados, en tinieblas. Es la palabra de Dios la que nos enseña el camino, la que nos muestra la luz, la que nos indica cuál es la voluntad del Dios vivo para nuestras vidas. Sola Escritura. Experiencias personales no pueden estar por encima de la palabra de Dios. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Veamos otro punto más, y este es que ninguna profecía humana puede estar por encima de las Escrituras. Miren, en la antigüedad no existía la Biblia. Y entonces, ¿cómo Dios hablaba a su pueblo? Por medio de los profetas. De allí que Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Era así como Dios hablaba. El profeta era un mensajero. Es más, la palabra profeta en su etimología significa esto, un mensajero. Pero el profeta sabía bien cuál era su función de mensajero. Por eso él a su mensaje le anteponía la expresión: así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Le voy a dar un par de ejemplos de los muchísimos que hay. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Jeremías capítulo 2, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Y sigue el verso. ¿Qué podemos ver en estos ejemplos? Que el profeta de Dios
hablaba no de sí, sino es que hablaba el mensaje de Dios. Así ha dicho Jehová, y entregaba el mensaje. Ahora, la dinámica en nuestros días es diferente. La dinámica hoy en nuestros días es totalmente diferente, es distinta. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y al milagro de la imprenta, tenemos la palabra de Dios escrita en un libro que se llama Biblia. Y usted lo tiene en su mano, o lo debería tener justo ahora en su mano. Está a su alcance la palabra de Dios escrita. Y Dios ahora nos habla por medio de esa palabra. Dios nos habla por medio de esa palabra. ¿Cuál es la función del profeta hoy en día? La misma del profeta de la antigüedad. Dar un mensaje que no era suyo, sino que era de Dios. Así ha dicho el Señor. Hoy en día el profeta tiene que hablar un mensaje de parte de Dios. Cuando un cristiano está predicando la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Profetizando. Si usted es un predicador, entonces usted es un profeta. No me diga, pastor, sí, profeta. Es más, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy profetizando. ¿Por qué? Porque no estoy dando un mensaje mío. Estoy dando un mensaje de Dios. Así dice el Señor. Esta es la función del profeta. Lo que sucede es que existe una concepción equivocada y muy equivocada de lo que es un profeta. Y se cree, o se ha creído, que un profeta es un adivino. Y hay que entender algo. La profecía y la adivinación están diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Porque la profecía tiene como base la palabra de Dios. La profecía tiene como base la palabra de Dios. La adivinación no. La adivinación se basa de poderes infernales para poder adivinar. Y de allí que el Señor nos manda a probar los espíritus. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que probar los espíritus, amados hermanos, amada iglesia. Recuerde que el falso profeta también tiene poderes, no de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Así que los milagros, los prodigios, no pueden ser una base para asegurar que eso viene o algo viene de parte de Dios. Porque Satanás también tiene poderes y hace cosas sobrenaturales. No sé si me estoy explicando. Hermanos, la iglesia tiene que estar fundamentada en sola escritura, en nada más. Y en lugar de estar anhelando que un mortal venga y nos ponga sus manos y nos profetice, deberíamos anhelar que el inmortal y el invisible nos llene de su Espíritu Santo. Eso es lo que debe anhelar la iglesia. Gente que anda buscando desesperadamente que me digan algo, que me profeticen. Hermano, ya la iglesia no está para niñerías. Busquemos la presencia del Señor, busquemos su palabra. Y es aquí donde viene sola escritura, Es aquí donde viene sola escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Léalo otra vez. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura, hermano? Sola Escritura, la Biblia. Allí usted tiene la profecía más segura, hermano. La tiene en su mano. Y en lugar de anhelar que alguien le profetice, que alguien lo toque, que alguien lo mande al suelo, para decir entonces, ¡ay, si hay poder! ¡Ay, si se movió Dios! No, hermano, en lugar de eso, debemos anhelar la palabra profética más segura, comer de ella, que es la palabra de Dios, hermano. Ninguna profecía humana, ninguna experiencia personal puede estar por encima de las Escrituras. Esto es lo que nos dice sola Escritura. Aleluya. Necesitamos palabra, iglesia, fundamento de la palabra de Dios. Este púlpito no se puede usar para perder el tiempo, para entretener. Este púlpito no se puede usar para manipular. No, hermano. Tendremos que darle cuenta al Señor algún día y decirle para qué usamos este púlpito. Este púlpito lo usamos para proclamar el evangelio, para instruir al pueblo. Y no hay otra manera de instruirlo sino con sola Escritura, sola Escritura. La palabra de Dios es el fundamento seguro para la iglesia, hermano, entiéndalo. Es la palabra de Dios la que restaura. Es la palabra de Dios la que instruye. Es la palabra de Dios la que nos ofrece a Cristo, que es la salvación que ha venido a este mundo. Es la palabra de Dios la que nos da esperanza. Es la palabra de Dios la que acrecienta nuestra fe. Es la palabra de Dios, el fundamento seguro. Ninguna tradición, ninguna experiencia, nada, hermano, nada es un fundamento seguro. Sola Escritura, solo la palabra de Dios. Necesitamos menos emociones, más palabras. Necesitamos menos exorcismo, más palabras. Necesitamos menos locuras, menos estupideces, más palabra. La iglesia necesita más palabra. Y debemos ser diligentes. Debemos añorar palabra. Palabra de Dios, hermano. Si no hay palabra, estamos perdiendo el tiempo. Si no hay palabra, entonces esto solamente es un club. Palabra, hermano. Nada más. Aleluya. En el año 1521, Lutero fue llevado a la dieta de Worms. Este era un tipo de asamblea en la ciudad de Worms, Alemania. Fue llevado allí para que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Estas tesis, como ya he dicho, criticaban las prácticas y costumbres de la Iglesia Católica. A Lutero le dijeron: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptada. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Wow, esta expresión me encanta. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna. Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, que Dios me ayude
Amén. Debido a las declaraciones de Lutero, él fue declarado un hereje y fue excomulgado por el Papa León X el 3 de enero del año 1521. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Wow, hermano. Y es que nuestra conciencia debe estar atada a la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos sea dirigido por la palabra de Dios, amado hermano. Que estas palabras sean nuestras y no solo palabras, sino que sean vida en nosotros. Mi conciencia, mis emociones, todo yo esté atado, anclado a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios quien me dirige. Que sea la palabra de Dios quien me enseña. Que sea la palabra de Dios quien me muestra el camino. Muchas de las desgracias y de los errores que hemos cometido como cristianos, ¿sabe a qué se debe? A que hemos hecho las cosas a nuestra manera y no guiados por sola escritura, no por la palabra de Dios. Pero es tiempo, iglesia, es tiempo que volvamos a la palabra. Que la palabra no solo sea un libro, que la tenemos como un amuleto en el carro, cuyas hojas ya están quemadas y tostadas. Que la palabra no sea solo un libro que lo tenemos como amuleto en la casa por si entra algún ladrón. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, sea nuestra lumbrera, sea nuestra lámpara, la que nos enseñe el camino. Aleluya. Hasta que venga el lucero de la mañana, hasta que venga Cristo, amado hermano. Sin la palabra estamos ciegos, sin su palabra estamos perdidos, y sin su palabra no tenemos esperanza. Nuestra mente hoy debe quedar atada a la palabra de Dios. Nuestra conciencia debe estar atada a la palabra de Dios. Amén.